mis amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 7. La palabra del Señor dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu sanador, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites hoy, Padre Santo, leer tu palabra, pero también, Señor, me permites predicar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que unja, Señor, mi vida, para que tu palabra, Señor, fluya a través, oh Dios bendito, de mis labios, de mi boca, Padre Santo, y hablar, Señor, palabra tuya, oh Dios bendito. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, que día con día, Señor, te alaba y te glorifica, y que cada día domingo, Señor, se reúne para alabarte y glorificarte en cada hogar, oh Padre Santo. Bendice a cada familia, Señor, te lo pedimos. Pero que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor, para que cada uno de nosotros salgamos edificados por tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, la pongamos por obra, siempre, Señor, pensando, Señor, en darte toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, el tema que traemos hoy: no temas, Dios es tu Redentor. No temas, Dios es tu Redentor. El domingo pasado hablábamos de Judea, de Israel, que había sido llevado a Babilonia, y que allá en Babilonia decían que Dios los había abandonado, y que a pesar de ello, cuando se llegó el tiempo, Dios anuncia a través del profeta Isaías que iba a ser liberado el pueblo de Israel de Babilonia, y que Dios iba a llevarlos por el desierto, y que les iba a dar aguas en el desierto, y que los iba a llevar nuevamente a la tierra. Hablábamos de todo eso el domingo pasado, y hoy vamos a hablar también al respecto. Sí, pero tenemos que entender un poco el asunto de en qué situación estaban los judíos ahí en Babilonia. Hay que decir que Dios ya había llamado a Ciro, al rey persa, Ciro, que había ido conquistando ciudades, había ido conquistando naciones, y estaba por llegar a Babilonia, y que de alguna manera ya se escuchaba, el imperio babilónico ya estaba decayendo, o ya estaba decaído prácticamente. O sea, sí seguía el imperio babilónico, pero de alguna manera débil, ¿sí? Entonces, cuando Dios llama a Ciro, cuando digo que Dios llama a Ciro, no quiero decir que Dios le haya hablado literalmente a Ciro como le habló a los personajes bíblicos de Israel. Simple y sencillamente Dios utiliza a Ciro, a un rey pagano, para cumplir el propósito de Dios de llevar nuevamente a su pueblo a la tierra prometida, a regresarlos nuevamente a la tierra que Dios les había dado. Pero bien, el pueblo de Israel estaba en Babilonia,
y escuchaba prácticamente de que Ciro venía conquistando y el pueblo de Israel se amedrentó y se llenó de miedo. Es lo que pasó con el pueblo de Israel ahí en Babilonia. Ellos estaban llenos de miedo, no sabían qué iba a pasar con ellos. Temían prácticamente a lo que Ciro les podía hacer a ellos. Venía arrasando con todo Ciro. Pero también cabe recalcar aquí que Ciro traía una política, que sí venía arrasando con las naciones, pero también había naciones que tenían cautivos a otras naciones, por decirlo como el ejemplo de los judíos que se les llevaron cautivos a Babilonia. Así muchas naciones tenían cautivos a otros pueblos. La política que traía Ciro era llegar, conquistar a la nación que tenía cautivos a otros pueblos, conquistar a esa nación y liberar a los pueblos cautivos. ¿Cuál era la intención de Ciro? Ganarse el favor de alguna manera o ganarse la simpatía de los liberados, por decirlo así, de los esclavos que fueron liberados por él. Esa era la política de Ciro. Bueno, Dios usa a Ciro para liberar al pueblo de Israel y llevarlo nuevamente a Judea, a Jerusalén. Pero cabe mencionar aquí que los judíos estaban llenos de miedo. Y cabe recalcar aquí que cuando el miedo entra en el corazón del ser humano o de las personas, ese miedo te paraliza y no te deja actuar. Esa es la situación que pasa con nosotros cuando nos llenamos de miedo. Pero también cuando el miedo entra a nuestra vida, hace que pongamos la mirada en el miedo y que quitemos nuestra mirada de la solución. Pasa eso en nuestra vida. Es decir, que ponemos totalmente la mirada en el miedo porque nos amedrenta el miedo, nos paraliza el miedo y ponemos la mirada en lo que nos da miedo, lo que nos da pavor. Y nos olvidamos de aquel que puede rescatarnos de esa situación, es decir, de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y tenemos que reconocer que Dios es el único que nos puede sacar de cualquier situación y que tenemos que esperar en Dios. De ahí prácticamente el tema, no temas, Dios es tu redentor. Y el pasaje bíblico, aquí el que leímos, dice en el versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces el llamado de Dios prácticamente es a no temer cualquier circunstancia. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Bueno, conocemos cómo está el mundo hoy en la actualidad y quizás volvemos a repetir, tengamos miedo de la situación o nos den miedo otras cosas. Nos den miedo muchas situaciones en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos llama a no tener miedo. ¿Por qué? No temas porque perteneces a Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro temor? Si pertenecemos a Dios, Él tiene el control, Él nos tiene en sus manos. Y la palabra aquí nos dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Fíjense bien, no temas porque perteneces a Dios. Porque Dios te dice que Él es tu creador. Dios es tu creador y tu formador. O sea, tú no te formaste a ti mismo. Podemos mencionar, en la procreación humana, se podría decir, papá y mamá se casaron y tuvieron el coito y se embarazó mamá y salí yo. Pero también la Biblia dice en Job que Dios veía o prácticamente formaba el embrión en el vientre y que formaba los huesos y que le puso carne a los huesos, todo lo llenó de piel y también lo vio nacer. Así dice el libro de Job.
Es la situación también con nosotros. Él es nuestro creador y nuestro hacedor. Entonces, si Dios es nuestro creador, es nuestro hacedor, entonces, ¿cuál es nuestro temor? También cabe mencionar que el pasaje dice, Dios es tu creador, creador tuyo, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Fíjense bien, yo te redimí. No le está diciendo te voy a redimir, le está diciendo te redimí. Estamos hablando del pueblo judío. Tenemos que entender que Dios le está hablando a un pueblo esclavizado, un pueblo temeroso, un pueblo que no sabe qué va a pasar con ellos. Y Dios les recuerda, a través del profeta Isaías les recuerda que Él los redimió. Y cuando le dice que yo te redimí, que les dice Dios, le está llevando prácticamente al pasado, al tiempo que estuvieron en Egipto. Y les está recordando prácticamente que ellos estaban esclavizados ya anteriormente y que Dios en su misericordia los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Le está dando un recordatorio de la historia, prácticamente lo que está haciendo Dios. Y les dice, yo te redimí. Y también le dice, te puse nombre, mío eres tú. Y eso de que te puse nombre, tenemos que entender que le está haciendo alusión prácticamente a cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le da por nombre Israel. Y de ahí surge prácticamente las entrañas de Jacob, surge prácticamente el pueblo de Israel. Por Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel, viene el pueblo, la descendencia de Jacob, a llamarse Israel. Entonces Dios le pone nombre, pero también cabe mencionar también aquí de que cuando Dios pone el nombre, yo te puse nombre, haz de cuenta que dice, yo te sellé, mío eres tú. Yo te puse nombre y eres mío, me perteneces a mí, de nadie más eres tú. Ok, estás amedrentado porque el Dios persa viene conquistando, el Dios persa, porque recordemos que lo que decíamos el domingo pasado, cada nación tenía su Dios y la creencia de ellos, de todos los antiguos, era de que cuando luchaban los ejércitos acá en la tierra, los dioses se peleaban en el cielo, era la creencia. No quiero decir con esto de que sucedía así, ellos percibían así prácticamente. Y entonces cuando vienen conquistando prácticamente nación y tras nación y llegan a Babilonia, estaban temerosos los judíos porque ya habían creído ellos que Marduk, el dios de los babilonios, había vencido a Yahvé, había vencido a Jehová, lo había vencido, y ahora venía el dios de los caldeos, en este caso de los persas, venía y estaba conquistando a Babilonia, en consecuencia iba a terminar también con el dios Marduk, en el cual ya habían agarrado cierta confianza los judíos con Marduk. Pero Dios le dice, no temas, yo te puse nombre, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, no eres de ningún otro Dios más que mío eres tú. Es lo que le está diciendo. Entonces, cabe mencionar que la Biblia nos habla a nosotros y nos dice que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y recordemos lo que significa Israel. Y formador tuyo, oh Israel. El nombre que Dios le puso al pueblo fue Israel. Israel quiere decir pueblo de Dios. Israel, eso es lo que quiere decir, pueblo de Dios. Y al llamarse pueblo de Dios, significa entonces que le pertenece a Dios, porque es el pueblo de Dios. Y no también dice la Biblia en la carta a los romanos que nosotros somos el nuevo Israel, que la iglesia es el nuevo Israel. Los creyentes, la comunidad de creyentes entre los judíos, creyentes entre los paganos, la comunidad de creyentes es el nuevo pueblo de Israel. Y si Dios nos ha escogido y nos ha puesto nombre como el Israel, somos el pueblo de Dios, le pertenecemos a Dios. Y Dios nos dice, mío eres tú. Y por esa razón nos dice, no temas, porque somos de Dios prácticamente.
¿De qué tememos si le pertenecemos a Dios? Y por ahí dice también Romanos, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nos dice así la palabra. Entonces tenemos que entender entonces que cualquier cosa que nos acontezca en términos físicos, por decirlo así, cualquier cosa que nos acontezca, no nos pasa nada absolutamente. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos que tener en Dios, de que Él es nuestro Redentor y que pertenecemos a Él. Y también cabe mencionar que cuando pases, dice así, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, fíjense bien lo que dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice así. Aquí el punto es, claro, hay que entender lo que está hablando de un punto de vista poético. Y la poesía utiliza figuras, voy a decirlo así, metafóricas, para expresarse y darse a comprender. No le está diciendo el pueblo, Dios al pueblo de Israel que si pone la mano en el fuego no se vaya a quemar. Está hablando metafóricamente, para decirle que Dios va a tener cuidado de él y que Dios nunca va a abandonar al pueblo. Es lo que Dios le está diciendo. Por eso le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Le dice Dios así al pueblo, para decirle que Dios va a caminar con el pueblo en donde sea que esté, que en medio de la adversidad, Dios, va a estar con el pueblo. En medio de cualquier adversidad, Dios va a estar con nosotros. Dios está con nosotros en medio de cualquier situación. Situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de cualquier índole. Dios camina con nosotros y nos llama a que no temamos tú y yo. Que nos mantengamos firmes en la confianza de que Dios camina con nosotros y que además pertenecemos a Él y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Eso tenemos que entenderlo tú y yo. Entonces, en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios camina con nosotros. Así como decíamos ya meses atrás, cuando recién empieza todo esto, decíamos que Jesús camina en nuestra barca. Así Dios continúa con nosotros y Jesús continúa en nuestra barca. Él nunca nos va a abandonar. ¿Pero por qué también? Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo Jehová, dice así Dios, porque yo Jehová, Dios tuyo nuevamente, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Fíjense bien, Él va a caminar todo el tiempo con nosotros, no nos va a abandonar, le pertenecemos a Dios. ¿Pero por qué le pertenecemos? Simple y sencillamente porque nos dice Él, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Simple y sencillamente porque Él es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué? Salvador de cualquier circunstancia en la que tú y yo estemos inmersos. Bueno, ¿los cristianos se enferman? Claro que se enferman los cristianos. Una cosa acontece al justo como al injusto, dice así, Proverbios creo que lo dice. Si no es Proverbios, es Eclesiastés, que dice una misma cosa acontece al justo que al injusto. Las mismas cosas acontecen. Ambos nos enfermamos, ambos estamos propensos al contagio de cualquier virus.
ambos padecemos problemas económicos, problemas educacionales, problemas familiares, problemas eclesiásticos, problemas sociales, problemas políticos, problemas de cualquier tipo, tanto el cristiano como el no cristiano los padece. Pero la gran diferencia es que Dios camina con nosotros y que nunca nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque nos dice, yo soy tu Salvador, yo soy el que estoy contigo. Pero también hay que recalcar aquí que tanto el cristiano como el no cristiano morimos, pero Él es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De la condenación prácticamente, la condenación del pecado, la condenación de la ley, la condenación eterna. Dios es nuestro Salvador de todo ello y no nos va a dejar que quedemos ahí. Esa es lo que nos quiere decir la palabra, que Él es nuestro Salvador. Él nos salva de la muerte y de la destrucción, cualquier destrucción que acontezca. Y tenemos que entenderlo, que puede Él salvar momentáneamente, como también puede salvar para la eternidad. Y cuando digo momentáneamente, si a Él le place, nos salva de todo esto y nos deja llegar a la orilla, por decirlo así. Y si no, de todos modos estamos en sus manos y vamos a vivir por la eternidad. Él es nuestro Salvador. Entonces, Dios nunca te va a abandonar en medio de esta circunstancia adversa que estamos pasando o de cualquier circunstancia que pasemos. Ya dijimos un listado de circunstancias que podemos estar pasando. Dios es tu Salvador, Cristo es tu Salvador. Pero también sigue diciendo aquí el pasaje, a Egipto, fíjense bien, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No temas entonces, porque Dios es tu Redentor. No temas, porque Dios es tu Redentor. Y Él habla, nuevamente le sigue diciendo al pueblo de Israel, le hace remontar nuevamente a cuando estaban cautivos en Egipto. Le dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y aquí queremos hacer un poquito de historia. La Biblia no nos los dice, pero la historia secular sí nos las dice. El historiador judío, Josefo, que era un judío prácticamente que sirvió para el Imperio Romano. Muchos dicen el historiador romano, pero realmente Josefo era judío que servía para el imperio, ¿sí? Para los gobernantes del Imperio Romano, contemporáneo o a Cristo o a Pablo, más o menos, de este Josefo. Pero el punto es de que Josefo dice que Moisés, cuando estaba en Egipto, recordemos la historia bíblica, como nos cuenta la Biblia que Faraón quiso matar a todos los niños y que los papás de Moisés lo escondieron por 3 meses, cuando ya no podían esconderlo más porque los egipcios mataban a los hebreos, a los niños hebreos. Entonces esconden a Moisés, pero ya con el tiempo van y lo dejan en el río, donde la hija de Faraón acostumbraba ir a bañarse. Entonces cabe mencionar que el palacio real pudo haber estado a las orillas del río y que había una especie de traspatio hacia el río, y era donde se bañaba la hija de Faraón y todas las doncellas que de alguna manera amigas o que servían prácticamente a la hija de Faraón. Pero lo cierto es de que lo ponen en una canasta a Moisés y lo calafatean con brea, y ahí va Moisés en la canasta. Y María o Miriam, hermana de Moisés, va al pendiente de qué pasa con Moisés. Resulta que lo ve la hija de Faraón y lo rescata del agua y le pone el nombre de Moisés y lo cría como su hijo. Entonces prácticamente Moisés fue criado, educado con toda la cultura egipcia. Fue educado para ser heredero, porque se hizo grande Moisés
y se hizo un joven. Sabemos la historia que 40 años fueron los que pasó en Egipto y salió huyendo de Egipto porque mató a un egipcio defendiendo a unos judíos, a unos israelitas, los defendió, pero previo a ello Moisés fue criado como egipcio, y como heredero del trono. Y Josefo dice, eso es lo que nos dice la Biblia, que fue criado como heredero del trono. También la carta a los hebreos nos dice que por la fe Moisés renunció a esa gloria de los egipcios por una gloria mayor, la que Dios le tenía preparada. ¿Sí? Es lo que nos dice la carta a los hebreos. Pero Josefo nos dice que Moisés era general del ejército y la costumbre de aquellos tiempos era de que quien iba a gobernar el imperio o el reino siempre era el general del ejército. Cuando los hijos eran los generales del ejército era porque iba a gobernar. Por ejemplo, cuando se destruyó Jerusalén por el general Tito, que era hijo del emperador romano, entonces destruye Tito y cuando muere el emperador, Tito pasa a ser el emperador, pero era el hijo del emperador y él como general hereda el imperio romano. Pero aquí el punto es que Moisés era general del ejército egipcio y que en ese puesto como general del ejército, él sale a las batallas y va y conquista Etiopía y va y conquista Seba, dice así Josefo, y es ahí donde dice que dio por rescate a Etiopía y Seba y se los da a Egipto. Eso es lo que nos quiere decir aquí el pasaje. Dios le está recordando prácticamente al pueblo judío en Babilonia que Él ya había dado por ellos a Etiopía y a Seba. Se los había dado a Egipto y que los había rescatado prácticamente, haciendo alusión prácticamente a la doctrina de la redención. Y recordemos que la redención implica de que hay un esclavo, y entonces ahí tiene que haber un redentor, y el redentor prácticamente es un familiar, por lo regular es un familiar, un allegado, que va y paga el rescate para que dejen libre a su familiar. Y aquí la palabra nos dice que Dios los llama hijos, o le llama hijo a Israel. Y ahorita vamos a ver esa parte. Pero aquí el punto es de que Josefo dice que Moisés fue general del ejército egipcio y venció a Etiopía y a Seba y se los da como tributarios a Egipto. Prácticamente le servían a Egipto después a Etiopía y Seba. ¿Pero por qué? Porque Dios ama a su pueblo. No se olvida de él. Dice así el versículo 4, la primera parte. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice Dios. Fuiste honorable y yo te amé, le dice Dios al pueblo de Israel, el que está cautivo en Babilonia, de que Él lo amó, por eso lo rescató de Egipto. Pero también le dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ya no le está diciendo, di a Etiopía y a Seba, se los di a Egipto por tu rescate. Ahora les dice, porque hice aquello, por cuanto hice aquello, en amor por ti lo hice, ahora pues te sigo amando y yo voy a dar hombres por ti y naciones por tu vida. Y recordemos también aquí que Ciro iba conquistando prácticamente las naciones y Dios había llamado a Ciro para liberar al pueblo de Israel, pero con la intención de que el pueblo regresara. Dios le dio a Ciro muchos reinos, como haciendo alusión al rescate. Pero podemos decir, bueno, pero que Dios no es soberano. ¿Cómo es que le dio? Bueno, está haciendo alusión para que el pueblo de Israel entienda qué es lo que Dios está haciendo y para que entienda la costumbre del rescate, por decirlo así, o la costumbre de la redención de los pueblos que así se redimían a las personas y todo eso. Bueno, yo pagué por tu rescate, porque te amo y pagué por tu rescate, porque tú eres mi hijo.
Es lo que le está diciendo prácticamente Dios al pueblo judío esclavizado en Babilonia. No temas, le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces Dios les asegura que Él los rescata de la situación presente en Babilonia. Es lo que le está diciendo Dios. O sea, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Le dice Dios prácticamente así al pueblo de judío. Pero aquí hay que recalcar algo. Dios les asegura que los rescata de la situación del presente en Babilonia y llama a Ciro. Dios llama a Ciro y le dice mi ungido y le da a Dios todos los reinos a Ciro. Pero al pueblo de Israel dice, no temas porque yo estoy contigo. Y aquí, mis hermanos, más adelante, en el versículo 6 le dice, diré al norte acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel que Él va a dar la orden para que traigan a sus hijos y a sus hijas, está prácticamente Dios poniéndose como padre. Si tiene hijos es porque es padre. Entonces Dios te llama hijo y te llama ante su regazo. Es lo que hace Dios. Dios te llama a que habites con Él, a que estés con Él, a que estés delante de Él en su presencia, como un hijo amado, como alguien que te ama. Así te llama Dios. Y entonces, ¿por qué tememos tú y yo? Tenemos que estar confiados de que Dios nos ama tanto, de que a pesar de la situación que estamos pasando, Él va a estar con nosotros todos los días y que nunca nos va a abandonar. ¿Y por qué? Porque aunque padre y madre te abandonaren con todo eso, yo te recogeré, dice Dios. Él nunca te va a abandonar. Y Él te llama hijo y nunca te va a abandonar. Pero también dice el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y aquí, mis hermanos, quiero decirles ya para concluir, que no temas, porque Dios nos redime en Jesucristo. Él nos redimió en Jesucristo. Dios nos llama por nuestro nombre, y al llamarnos por nuestro nombre nos sella, pero también Dios nos redime para su gloria, o sea, le pertenecemos. Y aquí el punto es de que así como Dios pagó por Israel en Egipto, y dio a Etiopía y a Seba por el rescate de Israel, y después acá en Babilonia Dios dio la vida de muchos hombres y de muchos reinos para Ciro por el rescate de Israel en Babilonia, para rescatarlo de la esclavitud. Asimismo, Dios en su misericordia y en su amor dio la vida de su Hijo. Fíjense bien, dio la vida de su Hijo por el rescate tuyo y mío, por el amor infinito que Dios tiene para con aquellos que Él ha llamado a su regazo y les ha sellado, los ha llamado hijos. Ese es el gran amor de Dios. Entonces no temas, porque Dios es tu Redentor. Él te redime en Jesucristo. Dios nos redime para su gloria. Y eso de que para su gloria, fíjense bien el punto, ya para aterrizar esto. Cuando se habla de la gloria de Dios, se habla prácticamente del esplendor de Dios, del esplendor de su reino, de lo que Él tiene, de lo que Él es. Cuando se habla de la gloria de Dios. Y Él nos llama a nosotros. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. O sea, como parte de las riquezas, como parte de su tesoro. Dios nos tiene a ti y a mí. Entonces, Dios nos redime para su gloria. Y eso implica, mis hermanos,
que le pertenecemos, que somos de Dios, que nadie nos va a arrebatar de su mano y que siempre Dios va a pelear la batalla por nosotros. Y donde sea que estemos, en cualquier adversidad, Dios siempre va a pelear la batalla por nosotros. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque Él nos ama y nos dice, no temas, no tengas miedo, no te paralices con el miedo, busca el refugio en mí, porque solamente yo soy el que redimo, yo soy el que liberto, yo soy el que los tiene en sus manos. Nadie más que Dios. No todos aquellos que están en investigación, que Dios los usa, por supuesto, como usó a Ciro para rescatar a Israel, claro que sí, pero no pongamos la confianza en ellos, pongamos la confianza prácticamente en aquel que los usa, que es Cristo el Señor, que es Dios mismo, haciendo su obra. ¿Para qué? Por amor al mundo, por amor a cada uno de nosotros. Esperemos en Dios hoy y siempre. Mientras tanto, mis hermanos, no temamos, confiemos en el Señor, que es nuestro Redentor. Oremos. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que nuestra confianza tiene que estar depositada solamente en ti. Tú nos llamas, Señor, a que no tengamos miedo, Señor, pero muchas veces el miedo nos agobia, oh Padre Santo, Señor, y estamos amedrentados y esclavizados, Señor, por el miedo de qué va a pasar con nosotros. Señor, pero tú nos llamas a que tengamos confianza en ti y a no temer. Y nos llamas a poner la mirada, Señor, en ti, porque tú eres el único Redentor, el único que nos puede liberar, el único que ha pagado el precio por nuestra salvación, por nuestra liberación. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y el amor y la paz y la libertad de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.